Yo soy agua, playa, cielo, casa blanca. Soy mar, Atlántico, viento y América. Soy un montón de cosas santas, mezclado con cosas humanas. ¿Cómo te explico? De cara a cara, el podcast con Jesús Antonio de la Vega. Bienvenidos. El día de hoy es un verdadero gusto para mí, Marianita, gran compañera, licenciada en arte dramático, maestra en filosofía, maestra en psicología, y tienes bastante currículum, entre el cual has participado en diplomados para Conaculta, has estado fuera del país, Rusia, en el Kremlin puntualmente. Puntualmente, Plaza Roja. Sí, has estado también colaborando con organizaciones para producción de congresos, Despertar de la Conciencia, uno de ellos que es muy importante y reconocido aquí en Puebla. Tienes participación en talleres de codificación biológica de enfermedades, y yo creo que nos tardaríamos como unos 15 minutos más si me aviento todo tu currículum. Ay, qué lindo. El tema aquí es lo que te trajo, que eres también la responsable del área de cultura y bienestar de la Universidad para Adultos. Me encanta por fin tenerte, Marianita, después de mucho tiempo que veníamos planeando esto. Gracias por abrirnos el espacio. No, al contrario, gracias a ti, Jesús. Para mí es un gusto poder estar en tu espacio creativo, en este espacio de comunicación, de trascendencia, pero sobre todo de vanguardia, ¿no? Porque hoy en día los medios en los que nos comunicamos, los medios en que transmitimos algo, pues tienen que estar al alcance de todos. Y qué mejor que hoy este espacio, estas plataformas como son los podcasts. Y bueno, pues hasta que se nos hizo, Chuchito. Sí, ¿después de qué? ¿Un año? Un año, yo Más creo. O menos, sí. Un año que no querías darme aquí el espacio, que estabas No. así, bien diva. Al contrario, tuvimos que ahí lograr empatar las agendas, pero por fin estás acá con nosotros. Qué gusto, eso es lo importante. Sí, Marianita. Y bueno, parte de lo que nos trajo acá es saber que la Universidad para Adultos ya se está posicionando muy bien, ya la conocen en Puebla, ya estamos tocando en otras partes de la República Mexicana, también en otros países, pero tu área es muy importante, Mariana. ¿Por qué es muy importante? Porque manejas la cultura y el bienestar. Antes de entrar de una vez a tono y en todo el sentido de tu área, vamos a empezar por una definición, si es que nos puedes ayudar, de qué es cultura y por qué es importante para todos nosotros. Yo creo que es algo que siempre nos ha acompañado desde la existencia del ser humano, ¿no? Cuando a través de esta expresión humana podíamos dejar historia, podíamos dejar un lugar, podíamos dejar una forma de manifestar, ¿no? Algo a alguien que venía en un futuro, ¿no? Entonces la cultura nos ha acompañado desde el origen del hombre. Le hemos puesto cultura a todo eso que el ser humano es y que manifiesta en su entorno, ¿no? Y que deja para un legado para alguien más, que después, bueno, pues los antiguos dirían, esto es cultura, ¿no? Siempre hay ese debate, sin embargo es esa manifestación del ser humano. Justamente por eso embona perfecto con el área de bienestar, porque es esta relación donde ya tiene como este enfoque específico, ¿no? En algún tema como tal, cine, teatro, arte. Nosotros revisamos al ser humano a partir de esas manifestaciones en todos los sentidos políticos, sociales, culturales, ¿no? Académicos, arte, donde vamos viendo esa historia que va construyendo el ser humano. Y bueno, pues que hasta la fecha ha trascendido idiomas, área geográfica, creencias, todo a través de nuestra cultura. Así es, pero cuando nosotros hablamos de cultura es hablar de desarrollo de perspectivas. Tú desde tu área realmente cumplimos con esta parte de desarrollar una perspectiva que te va a hacer crecer. Hay un estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México donde ellos fomentan la cultura en todos sus estudiantes para poder generar un nivel distinto de vivir. Aquí es donde yo te quisiera preguntar, ¿la cultura nos cambia la vida entonces? Así es, por eso ha permanecido, ¿no?
Por eso es atemporal, por eso es inespacial. Es decir, que esto que dejaron hace algunos años, que pensemos en un Van Gogh, por ejemplo, que la cultura a través de su arte, ¿no? Nosotros en ese momento pudimos haber dicho, híjole, para esa distancia histórica, ¿no? Pues está loco, es una persona con depresión, un genio, pero con depresión, ¿no? Y quién iba a decir que años después podíamos mirar en la obra de Van Gogh, decían que los cuadros habían quedado en gallineros, ¿no? Y todo lo que se habla de los mitos y creencias de los cuadros de Van Gogh. Y hoy en día, poder saber que ahora estás en una pantalla, ¿no? Poder verlo y poder reconocer los girasoles de Van Gogh que tienen todo una manifestación cultural, histórica, vivencial. O sea, cómo vamos trascendiendo ante eso que vamos dejando. Y por supuesto, la cultura va enfocada hacia muchos sentidos. Pero este punto que tú dices, Marx decía, ¿no? Que el arte tenía que cumplir una sola función y que era transformar mentalidades, ¿no? Transformar a las personas. Y bueno, pues la cultura es una forma donde todos podemos manifestar algo o alguien, ¿no? Podemos ver hoy, no sé, espacios de arte moderno y ver que a lo mejor una vela, una servilleta, significa algo para alguien y que va dejando un mensaje a partir del tiempo y el espacio, ¿no? Yo, regresando al tema de Van Gogh, veía esta exposición justo en la pandemia. Y yo había visto a Van Gogh hace mucho, me gustaba su obra, sin embargo, ese momento en específico, para mí como persona, me estaba diciendo todo lo que estábamos aconteciendo en la pandemia, ¿no? Entendí por qué los girasoles se agachaban, ¿no? Cuando cae el sol, entendí este confinamiento que él vivió en muchos momentos y que conectaba perfecto con el momento que estábamos viviendo con la pandemia y que por eso estaba teniendo tanto auge, porque todos conectábamos con eso que él sintió cuando se encerraba, se confinaba en sus momentos de crisis, ¿no? Entonces es atemporal porque a pesar de que él lo vivió en otro tiempo y en otro espacio, al final podía transmitir algo a través de su manifestación artística, pero a través de nuestra capacidad cultural para poder mirar ese mensaje que hay ahí, ¿no? Entonces, sí, la cultura cumple una función, evidentemente que una función hoy que tiene que ver con educación, con valores, ¿no? Con percepción, con oportunidad, con espacio para poder manifestar algo, con libertad, ¿no? Y bueno, pues la vamos formando. Es algo que se va formando. Y por supuesto que yo creo que sí, que UPA está formando ese espacio. Y es un espacio bien interesante que se ha ido tejiendo, ¿no? Se ha ido tejiendo en el sentido, por ejemplo, de la vida, ¿no? Las personas que llegan acá han encontrado una resignificación del tiempo, de la edad, de la ocupación, del interés. Incluso hay personas que yo he escuchado que están descubriendo aquí un espacio donde han podido realizar algo que en otros años, por distintas circunstancias, no habían podido darse esa oportunidad, ¿no? Entonces estamos empezando a trabajar con esta parte donde el espacio cultural sea un espacio de convivencia, sobre todo porque aquí inicia el programa, ¿no? Aquí inicia Cultura y Bienestar post pandemia. Y hay un efecto bien interesante. Una de las preocupaciones más importantes de todos los gestores culturales era el regreso al espacio seguro, el regreso al espacio público. Después de estar confinados, pues lo que más se perdió fue esta interacción, ¿no? Este trabajo personal, esta interactividad con el otro, que me compartes, que te comparto. Y bueno, pues evidentemente que UPA significó eso para muchas personas, el regreso seguro al espacio público, el volverse a conectar con lo humano, el volver a encontrar un sentido, ¿no? El volver a encontrar estos intereses. Muchas personas se jubilaron en ese proceso de la pandemia, ¿no? Muchas personas dejaron de estudiar, truncaron un poco esta parte de las carreras y volver a encontrar ese espacio que contiene, que retribuye, que educa, que resignifica. Por supuesto que hay un punto importantísimo, el sentido de la vida se retoma, ¿no? El sentido del qué hacer y para qué hacer. Entonces creo que UPA sí está formando esa cultura, una cultura integral, porque creo que contiene, que integra, que educa, que ubica en género, en espacio, en lugar, pero que además
lo más importante es que está saliendo fuera del edificio, ¿no? Lo escuchamos, ya hay muchas referencias en relación a UPA, y bien interesante, porque a través de las actividades culturales que comenzamos a desarrollar en este proyecto que hablaremos más adelante, pues evidentemente que las personas han encontrado más allá de lo que nosotros podamos presentarles o ofertarles. Y eso es bien valioso, no tan fácil. Sí, y sobre todo que, a ver, el mercado, ya empezamos ahora sí en el feeling de lo que es la universidad Así para es. adultos. El mercado es muy distinto. Mira, Exacto. te puedo decir que no hay universidad que no tenga un espacio dedicado a la cultura. La nuestra tenemos explanadas dedicadas a la cultura, pero es hacia otro sector, tiene otro objetivo, empezar a fomentar en los chicos ese acercamiento. Pero también hoy en día tenemos un nuevo protagonista, que es la tecnología. Antes de llegar a este tema, que es muy interesante, me gustaría saber cuál es ese punto de diferencia en el cual, si bien es cierto, UNAM, BUAP, Universidad de Guadalajara, Tecnológico de Monterrey, tienen programas muy buenos para poder difundir cultura, acercarte a la cultura. ¿Cuál es ese punto donde tú dices, nosotros tenemos un aspecto diferente? Porque precisamente las personas que vienen acá, me gustaría que nos explicaras. Hay frases que se escuchan por estos pasillos donde logras identificar que hay personas que te dicen, es que aquella persona es muy culta. ¿A qué se refieren cuando nos dicen que es muy culta? Que saben mucho, que han vivido mucho, que han viajado mucho. ¿Y dónde logras tú, como responsable de esta área, poder generar una buena conexión para poder seguir vinculando y teniendo más éxito en tu área? Pues mira, de entrada, la cultura es muy amplia, ¿no? La vemos manifestada, por ejemplo, es que no, este país no tiene cultura, ¿no? Y creemos que tiene que ver, que cultura es igual a arte. Y son dos términos que, si bien es cierto, van ligados, pero son distintos. Y tienen que ver como esta parte en que se liga en la identificación, ¿no? Entre lo que es y lo que se hace, en lo que se manifiesta, ¿no? Pero la cultura tiene que ver con lo que tú percibes, y esa percepción de la realidad, tú la integras y puedes hacer una expresión de la misma, una construcción de la misma, ¿no? Como tú ese entorno lo puedes transformar en algo. Hablamos de países como China, como Japón, que dicen, es que son países con otra cultura, que tiene que ver con el entorno, con la manera en que ellos perciben su realidad y cómo ellos la transforman con acciones pues cotidianas, porque finalmente la cultura es algo que se educa, ¿no? Es como un ejemplo tan sencillo. Si vemos que todos tiran la basura en un sitio porque vemos ahí un papel y todo el mundo empieza a sumarse, es una manifestación donde todos creen que así tiene que ser, ¿no? Es colectiva también. Pero si hay alguien que dice, oigan, está bien, pero ¿por qué no ponemos algo para que ahí se deposite? Y alguien suma y dice, bueno, pues le podemos poner una tapa para que no se perciba el olor. Entonces, pues vamos haciendo una integración, una innovación, una manifestación. Ajá. Entonces, bueno, pues espero que con este ejemplo un poco quede claro cómo se va formando. Aquí lo que nosotros hicimos es como una percepción, ¿no? Una radiografía cultural de lo que estaba sucediendo. Nos vimos que eran personas que la mayor parte traía un nivel educativo, y había personas que no, que traían un nivel básico, pero eso no las eximía de haber leído, de conocer cine, de tener otras habilidades que, si bien es cierto, no estaban documentadas con un título, ¿no? Sí estaban en lo cotidiano. Entonces, bueno, pues en esta percepción hay que encontrar puntos en común. Y creo que el punto en común de UPA es esta búsqueda del sentido de la vida, ¿no? Del que siempre somos seres que somos capaces de seguir aprendiendo. Y con este mundo digital del que hablas, pues de estarnos actualizando constantemente, de estar como en esta innovación, de adaptarnos a lo que es, ¿no? En esta brecha digital de la que hoy se habla. Y pues vemos que las personas empiezan como a integrarse, ¿no? O sea, de pronto llegan y nos dicen, híjole, ni el celular se prender. Y cuando vemos, están, bueno, ya casi los ponemos y los subimos a redes, porque van generándolo, ¿no? Van construyéndolo, van creándolo, van identificándole con el otro. Entonces, creo que aquí
el punto principal es la necesidad de las personas de seguir aprendiendo. La segunda creo que tiene que ver con esta parte de compartir. Cómo tú miras esto que yo miro de manera diferente de acuerdo a lo que me ha construido como persona. Entonces, esto ya está siendo un intercambio, ¿ok? Y después, cómo a partir de eso los dos podemos observar algo como una obra, una película, una situación, para poder interactuar con eso que está ahí, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues crear estos espacios donde las personas puedan manifestar, aprender, conocer, ampliar, integrar. Uh-huh. Muy bien. Ahorita nos estás mencionando una frase, de ahí me voy a enganchar, crear espacios. Aquí estamos en un espacio en el cual nos has concedido la oportunidad de estar acá. ¿Por qué? Porque la lectura hace cultura. Platícanos un poco, ¿por qué las mariposas? ¿Por qué este club de lectura en principio lleva este nombre? Hay muchas personas que dicen que mientras se sientan acá están leyendo y su imaginación vuela como las mariposas. Cada uno de ellos le ha ido dando la interpretación que ha querido al nombre. Tú que estás detrás de este proyecto, ¿crees y consideras que es precisamente un espacio que ha logrado evolucionar dentro de todos los que nos visitan aquí en la Universidad para Adultos para precisamente fortalecer el área de cultura y bienestar? Claro, pues porque finalmente ese es como el espacio de, esa es la transformación, ¿no? Una mariposa es ese símbolo, es algo que nos transforma, ¿no? Es algo que concluye ciclos y es algo que al final es un proceso. Entonces creo que este espacio, ¿no? Tiene que ver, y además pues la mariposa migra, va y viene, y todas son diferentes, son de ciertas especies, pero son todas diferentes, ¿no? La mayor parte. Entonces, pues eso hace que las personas que aquí tenemos están sin ninguna condición. En realidad nosotros cuando recibimos a la gente a través de las convocatorias que hace el área de educación continua, no, el área académica, no se restringe, ¿no? Lo que se busca es que haya un interés de transformación, un interés de búsqueda, y que justamente eso es una mariposa, ¿no? Una mariposa transforma, una mariposa busca un proceso, una mariposa migra, una mariposa se une con sus iguales, ¿no? Entonces, bueno, pues esto ha sido UPA, un espacio transformador e integrador, que eso busca, concluir un ciclo para poder migrar. Así es. Y bueno, ya que hablamos de migraciones, ahora sí te voy a empezar a colar un poquito. Ándale, pues. La cuestión digital. Así ¿Por es. qué? Porque estos son espacios físicos, pero cabe reconocer, y eso a mí me consta, parte de tu área ha salido de acá, pero ha salido gracias a las redes sociales, a ese contacto con la era digital que tú ya estás, si bien es cierto, tocando la puerta desde que tenemos el gusto de conocernos, hoy creo que se ha convertido en uno de tus mejores aliados. Entonces, creo que acá embona muy bien esta por eso pregunta. yo interesada de estar aquí, de aquí a la fama. Sí. ¿Tú cómo has visto esta evolución de tu área, del área de cultura y bienestar, gracias al impacto de las redes sociales? Pues muy grande. Si bien es cierto, yo ya cuando llegamos aquí de manera presencial ya tomé un público un poco familiarizado con esta parte de las redes y con esta parte de lo digital, porque bueno, pues tuvimos que trasladarnos como a esta parte de, pues el Zoom, ¿no? De tomar las clases en línea, y que de verdad, costó mucho trabajo otorgarles esa confianza. De hecho, el proyecto surge así, como esta parte de, vuelvo a repetirlo, ¿no? Como de regresar al espacio seguro público, porque pues era importantísimo, ¿no? ¿Cómo retomas la confianza de todo lo que después se vivió en los hogares, durante y después de la pandemia? ¿Cómo? ¿No? Y salir era un peligro, salir era probabilidad de que te contagiaras, ¿no? Entonces, las personas, bueno, pues ya traían como esta manifestación que se dio, este efecto que se dio dentro de la pandemia del trabajo en línea, la convivencia en línea, incluso alimentarte por un celular, ¿no? Pedir la comida, esta parte de estas aplicaciones, ¿no? Incluso no ir al cine, que empezaron a darse esta elevación de las plataformas, la contratación de estos servicios. Y bueno, pues yo ya tomo un público
un poco familiarizado con ¿no? Con esta línea de comunicación. Y bueno, pues creo que son dos cosas importantes. La primera es que fue un espacio de difusión, un espacio de acercamiento y es una manera mucho más directa con el público de comunicarte, de interactuar y de poder dejar clara la información. Pero por el otro lado también observé a través de las personas que llegaban al espacio esta necesidad de interacción. Y ahí es cuando dije, está difícil que el arte y la cultura mueran en la era digital. Sí. Está difícil, ¿no? O sea, está difícil porque el recreo es lo que nos gusta, Exacto. la interacción, sí, la parte humana, el verte, el oírte y el poder tú y yo manifestar algo, opinar algo, ¿no? Entonces, creo que, bueno, ha sido un espacio, la parte digital, muy afortunado para todos porque nos ha reducido en muchas cosas, nos ha acercado en muchas cosas, este espacio que tú tienes bellísimo, pues obviamente que ha llegado, que ha salido igual del espacio de UPA, ¿no? Que llega más allá de la reja, que llega a muchos lugares a través del celular, a través de una iPad, de una computadora, o sea, hoy las formas son otras. Y creo que eso le da vigencia y actualidad a este espacio. Y sobre todo a mí me gustaría destacar algo que lo he platicado con nuestro coordinador, con el doctor Miguel Ángel. Gracias a tu área, lo que ahorita nos estabas platicando, se pudo invertir, porque efectivamente, durante la pandemia y post pandemia, muchos tenían ese miedo de decir, híjole, es que si regreso, ¿qué va a pasar? ¿Me puedo volver a contagiar? Si bien es cierto, vamos a tener que seguir con las medidas de prevención. Así es. Tu área fue esa oportunidad para poder decir, híjole, es que van a poner una exhibición de bonsai. Y no lo van a transmitir de manera en streaming, pues no se transmite vía streaming, tienen que vivirlo, tienen que disfrutarlo. Y hoy me consta que parte de tus actividades son muy buscadas, son muy peleadas y discutidas de cuándo es la exhibición de baile, cuándo vamos a poder ver alguna función, alguna charla de lo que tú llegas a exhibir. Y perdón, ya te estoy quemando aquí alguna de las actividades, No. pero me gustaría saber, dentro de la presencialidad, ¿cómo desde tu área logras tú fomentar la inclusión y esa diversidad para todo aquel que llegue a tocar las puertas de la UPA? Bueno, primero te quiero comentar algo. No es mi espacio, es nuestro espacio. Okay. Y nuestro espacio porque justamente todos contribuimos. Esto es, como bien decías, para que tenga éxito todo lo que sucede en UPA, es una cadenita, ¿no? Este espacio que hoy me brindas a mí y que brindas al área y que le brindas a UPA, al final del día es para y por los que trabajamos, ¿no? Sí. Entonces, cuando hacemos este tipo de actividades, pues tú lo sabes perfecto, ¿no? Recorren como todos le sumamos, todos. Entonces es nuestro espacio y ese espacio, justo lo que dices, es incluyente, ¿no? Incluye, integra, resignifica. Entonces, bueno, pues esta cuestión, yo creo que esa es la virtud de la cultura. Todos tenemos un espacio, todos tenemos un lugar, ¿no? Todos tenemos un interés, todos tenemos una posibilidad de mostrar algo. Y creo que algo que reconozco mucho del coordinador, el doctor Miguel Ángel Cuenya, es que no tiene un perfil para poder participar dentro de nuestro programa. Aquí este es un espacio abierto que justamente aún yo considero que está en ese proceso de construcción, ¿no? De que se está construyendo y de que estamos viendo hacia dónde pues vamos tirando las líneas de trabajo en el tema de cultura y bienestar, pero sí creo que esta posibilidad que le permite al otro integrarse es esta posibilidad que tu valor y tu capacidad es igual de valiosa que el que está de este lado presentándote y mostrándote algo. Y sucede un fenómeno bien interesante, porque hay personas que han venido a presentar algo, ejemplo el que estás dando los bonsai, y de pronto se quedan ya como alumnos de UPA. Entonces es súper interesante por eso, porque es un espacio abierto al conocimiento. Eso toda la universidad lo cumple, pero que las personas aquí llegan con un plus, están abiertos al aprendizaje, a aprender.
a conocer, a integrarse. Y eso a veces nuestros jóvenes de pronto ya con todos los temas que viven, pues les limita un poco, ¿no? Con todo lo que tienen de información en redes, la información ya no es de la biblioteca, ¿no? Ya no es, igual y para algunos sí, para otros no, pero ya no es tan común, ¿no? Porque todo está en la virtualidad. Sí. Ajá. Aquí es diferente, aquí todavía cosemos a mano, ¿no? O sea, me refiero al conocimiento, ¿no? Uh-huh. Todavía lo platicamos, lo dialogamos, lo interactuamos, lo validamos, lo cuestionamos. Y creo que eso ha hecho un espacio que recibe a las personas y que las alberga. Y que vemos que aunque terminan sus clases, siguen y que van y comen y regresan a la actividad que va a haber, ¿no? Exacto, que yo creo que si estás logrando una sinergia entre los alumnos, entre tus visitantes, porque también los que vienen de baile se han quedado con nosotros. Exacto. Y es una parte muy interesante porque muchos pudieran llegar a creer que existen diferencias en este mundo de decir, es que solo son adultos, pero también son jóvenes. Creo que lo mencioné al principio, pero si no lo volvemos a dejar en claro, las puertas de la Universidad para Adultos queda abierta desde los 25 años en adelante. Exacto. En esta parte, yo creo que la relación entre cultura y creatividad es muy fuerte, pero me gustaría que nos explicaras, tú, Mariana Ávila, cómo has podido ver ese proceso de creatividad en cada una de las personas que nos da ese voto de confianza para poder estar aquí con nosotros. Uh-huh. Mira, realmente creo que todos los seres humanos tenemos talentos que no hemos podido descubrir, ¿no? Que no hemos desarrollado. Una cosa, decía un excelente maestro, ¿no? Que una cosa es crecer, y eso es natural, todos crecemos, y otra cosa es desarrollarnos. Y es como así, ¿no? Crecer es hacia arriba y abrirnos es desarrollarnos. Y pues el ser humano a veces está muy limitado por las circunstancias o por las creencias, por los usos y costumbres y por las distintas formas en que cada persona se ha ido construyendo, ¿no? A poder solo mirar de una forma. Hoy hablamos, acabas de mencionar, de género, por ejemplo. Hay muchas creencias que no tienen que ver solo con la familia, sino son de género, creencias políticas, creencias religiosas, ¿no? Creencias sociales, de diferente, ¿no? De diferente índole. Y este espacio nos da esa oportunidad de comenzar a desarrollarnos, de llegar a estos puntos donde nos damos cuenta que no solo soy este rol que me habían dicho que era, o que yo decidí o elegí ser. Aquí nos llegan muchas personas que nos dicen, es que toda la vida trabajé, toda la vida me la pasé en casa, toda la vida me pasé en la investigación, ¿no? Sí. Y hoy me doy cuenta que yo siempre quise aprender un idioma, que yo siempre, que desde muy joven, alguien me comentaba, mi forma de como sacar mi estrés eran como estos espacios de ver películas. Y hoy que estoy jubilado o jubilada, puedo venir a este espacio y darme esa oportunidad que no me di. Están trabajando en su desarrollo. Y cuando un ser humano empieza a desarrollarse autónomamente, por supuesto que la creatividad siempre está ahí. Es algo que traemos los seres humanos. Somos creativos en todo, y más los mexicanos. Sí. Entonces creo que esta creatividad está siendo estimulada. Y no solo en el área de cultura y bienestar, lo vemos en todas las aulas, ¿no? En todas las aulas que se están dando esa oportunidad de construir, de crear, de mirar diferente, de interactuar. Personas que han llegado y que dicen, híjole, a mí la verdad esto de la relación social, pues yo siempre trabajé en la oficina y pues era el buenos días y yo tenía que estar en la oficina y hasta ahí. El hecho de que el espacio pueda encontrar a iguales o en esta intergeneracionalidad que también existe en UPA, es decir, poderme relacionar como piensa un chico de 27, de 28, pues el espacio es una red que contiene. Y creo que eso es de lo que hoy hablamos mucho en la cultura, la red, ¿no? La construcción de espacios seguros, la red, la construcción del conocimiento, la interacción personal, ¿no? Esta parte de respetar lo que opina el otro, respetar lo que opino yo, pero que al final somos parte, pues, de esta comunidad. Y creo que eso ha desarrollado la creatividad en las personas, la confianza
que se les da, porque incluso los maestros que asisten a dar las clases, ¿no? Tienen muy claro que necesitan estimular al grupo para que puedan, pues, darse esa oportunidad de aprender, darse esa oportunidad de crear. Yo veía los trabajos de una de las materias de arte y bueno, pues decía, híjole, o sea, toman la técnica, pero después ves las diferencias entre uno y otro, cómo van desarrollando esas habilidades creativas y te dicen, nunca había pintado, ¿no? Sí. Ni bolitas. Y a lo mejor habrá alguien que nos diga, pues yo solo aprendí a leer y a escribir, pero pues esa habilidad de pintar la están descubriendo en este momento. Veíamos los trazos de algunos grupos cuando iniciaban y hoy vemos su proceso en otro nivel y decimos, bueno, esos trazos que parecían a lo mejor diferentemente significativos, ahora tienen otro significado. O sea, las personas siempre tenemos esa capacidad de desarrollarnos, de crecer, eso es natural, pero de desarrollarnos, creo que ahí está. Y la creatividad y la forma en que lo manifestemos siempre es una elección. Hasta este momento de la charla creo que ya nos has desglosado muchas de las actividades, muchos de los objetivos que efectivamente se cumplen en un día a día. Sin embargo, ahora sí, háblanos un poco de cuál es el menú para todos aquellos que deseen venir aquí a la Universidad para Adultos por primera vez. Yo creo que ya hay gente que ya nos conoce a través del podcast, pero a partir de hoy, yo creo que van a venir a tocar más a tu puerta, saber que el área de cultura y bienestar es un área que tiene las puertas abiertas a cualquier persona. ¿Qué pueden encontrar cuando vengan aquí a la Universidad para Adultos? Platícanos un poco. Bueno, en este proyecto, ¿no? Que te decía que surgía a partir de esta construcción del espacio público, de la interacción con la parte humana, en esta cuestión de la intergeneracionalidad, en esta situación donde siempre el arte y la cultura han sido formadores, ¿no? Que han sido edificadores, elementos edificadores. Entonces, bueno, pues nosotros creamos una cartelera con contenidos artísticos, ¿no? Con contenidos culturales que le permitieran a las personas esta relación con el espacio, poder conocer, porque muchos no identificaban qué era UPA o dónde estaba UPA. Y bueno, pues nos sorprendimos porque empezó a asistir gente que ni siquiera eran usuarios de UPA, sino eran personas, público en general, que habían visto la cartelera y que empezaban a conocer el espacio por estos contenidos culturales y decidían quedarse como estudiantes, ¿no? O nos venían a ofrecer sus servicios de actividades culturales y terminaban siendo parte de nuestra comunidad. Entonces, bueno, pues construimos como estos lenguajes, ¿no? De entrada, bueno, pues hacemos como una planeación mensual, ¿no? De una cartelera. Casi siempre tratamos de alinearla con alguna actividad que esté presente por el mes, ¿no? Que se conmemore algo, que se celebre algo, que sea importante. Y bueno, pues va en dos sentidos, en la parte pues del conocimiento, donde tenemos nosotros conferencias mensuales de distintos temas, o sea, como bien decías, que este vértice sea amplio, que hablemos desde, por ejemplo, la historia de los chiles en nogada, hasta poder hablar sobre osteoporosis, depresión, arte, ¿no? Entonces, pues tratamos que el tipo de tema sea amplio y que además en esta dinámica de que el público interactúe con el conferencista. Y eso es increíble porque a veces vas a conferencias con gente, con público más joven, ¿no? De los 25 para abajo y pues les inhibe un poco poder preguntar, poder cuestionar. Y aquí es así como de pronto el público es, bueno, viene el conferencista, para dar la conferencia, porque el público participa y está presente. Se ha trabajado en formar un público, hace falta todavía mucho, ¿no? Hace falta como todavía ir para arriba. Sin embargo, se está formando y eso ya es un gran avance. Y bueno, pues por el otro lado también tenemos actividades de exposiciones y al principio fue como quien inauguró estos espacios, pues fueron exposiciones que tuvieran como pues cierto valor histórico y cierto valor de personas que estuvieran en el mismo entorno o en la misma formación de este sentido, de esta creatividad,
Por ejemplo, iniciamos, como bien dices, ¿no? Con un club de bonsai que justamente se vieron interrumpidas sus actividades por la pandemia y que lo retomaron para venir a exponer acá y que bueno, al final del día fue como ese momento en que ellos tuvieron que volver a reunirse, empezaron a trabajar con el diseño del árbol que iban a presentar y al final pudimos empatar pues dos versiones, ¿no? Pudimos empatar la parte de las personas que estaban saliendo al espacio público y las personas que justo estaban creando a partir de una necesidad y de un retorno al espacio público y de volver a mostrar estos ejemplares. Hemos tenido exposiciones históricas, ¿no? Como la del 2 de octubre, donde pues sabemos y conocemos que tenemos público que por la edad vivió esos momentos, ¿no? Que conoce de la historia. Entonces, pues ha sido como interesante también encontrar estos diálogos, ¿no? Estos diálogos con las personas que fueron parte de alguna generación, que recuerdan, ¿no? Tuvimos un ciclo de cine muy clásico, tenemos un ciclo de cine y entonces el año pasado, cuando lo presentamos, pues para nosotras había una película en especial que a mí me encantaba y que la gente llegó con esa expectativa de, ay, no, esta película, yo me acuerdo que no sé qué. Cuando la empezamos a ver, justo al terminar la película empezaron estos comentarios sobre el patriarcado, sobre la liberación femenina, Sí. y que no habíamos visto de esa manera, ¿no? Desde el momento en que las personas la vivieron, que algunos decían, yo me acuerdo, yo era novia de no sé, y era joven, y como que hablaban de esto que no veían en ese momento, y que en este tiempo, con estas condiciones, ahora podían verlo con esa distancia histórica. Entonces, creo que todos los contenidos han sido pensados en esta reflexión, en este vínculo, sobre todo creo que lo que trato de cuidar es que, yo creo que a ellos les va a gustar por esto, ¿no? Yo creo que es el momento de, ¿no? Ponerles esto para que puedan hacer una reflexión sobre, ¿no? Han surgido clases como las de apreciación de cine a partir de que vimos una necesidad de que las personas querían dialogar y debatir, ¿no? Y empezaron pues como estas ideas de propuestas han llegado personas muy valiosas a impartir estas clases, conocedores en el tema, ¿no? Entonces, por eso es que siempre digo, todos los proyectos son de nosotros, porque al final del día todos de una u otra manera contribuimos o estimulamos estos espacios. Entonces, bueno, pues tenemos cine, tenemos conferencias, tenemos exposiciones, tenemos actividades especiales. Víctor Frank decía, hablaba muchísimo, es el creador del concepto de logoterapia, de este sentido por la vida. Y él habla en su libro del hombre en busca del sentido acerca de las tradiciones y que la importancia de que un pueblo o de que una comunidad viva cercana a sus tradiciones. Entonces, porque es lo que manifiesta finalmente lo que una comunidad, un colectivo, es de interés, es de importancia y es de valor. Entonces, bueno, pues nosotros tenemos esta necesidad a veces de presentar actividades que para otros pudieran tener como este fin comercial, como por ejemplo encender un árbol, ¿no? Sin embargo, para nosotros sabemos que ese espacio es importante porque las personas se sienten más cercanas a nosotros, porque podemos interactuar desde un espacio recreativo por los conciertos que hay, porque pueden incluso, ¿no? Recuerdo cuando vino la orquesta que cuando vimos las personas estaban bailando sin pensar en si el hijo los deja, en si las condiciones a veces físicas, ¿no? Si me están viendo o no, sino simplemente sentían como esa confianza que les otorgamos todo el staff y la gente que está para poderlo hacer, ¿no? Entonces se lo permiten. Entonces creo que esos momentos son importantes porque te dan arraigo y hacen muy valioso esto de lo que hablamos de ser comunidad. Así es. ¿No? Porque tenemos valores, principios, cosas en común que nos identifican. Y creo que hoy en día es importante, después de una pandemia y después de esta era digital, que todos nos hemos tenido que migrar hacia allá, y después de este tiempo donde es una generación que le tocó otro momento y otro espacio y otros recursos maravillosos, por supuesto, porque hoy no seríamos estas generaciones sin los que están detrás de nosotros, ¿no? Y también las que vienen. Pero bueno, pues creo que es bien interesante lo que sucede y que se manifiesta culturalmente.
Pues mira, qué rica charla estamos teniendo, Mariana. Desafortunadamente ya nos estamos enfilando hacia el final de este Claro que sí. podcast, El momento pero triste. antes de irnos, no te puedo dejar ir sin hacerte unas últimas dos preguntas. Dime. Una de ellas, tú como mujer empoderada, y lo hago en el reconocimiento de saber que todo lo que te has propuesto hoy ya tiene pies y cabeza. ¿En qué sentido? En que lo estás haciendo crecer. Tú decías que es un producto nuestro, sí, pero tu bebé hoy ya está dando pasos agigantados y se logra ver que desde el área de cultura y bienestar se fomenta la empatía, se fomenta el humanismo más que nada, pero me gustaría saber a través de esta área qué mitos se ha logrado desmitificar acerca de la cultura. Creo que nunca es tarde, ¿no? Muchas personas llegan acá con esa creencia y también pega mucho en el género. Lo he escuchado. Gente que debía haber estudiado antes. Me tocó hablar con una señora que me decía, ay, maestra, me dejé tanto, por qué no lo hice antes? ¿No? Entonces creo que el primero es como esta parte de nunca es tarde, nunca, ¿no? Hay siempre un espacio como esperándote, siempre está esa posibilidad de volver a retomar el sentido, de poderte sentir parte de, ¿no? Eso compone a la sociedad, eso la resignifica, ¿no? Eso la pone en otro discurso y en otro contexto. Que el aprendizaje no tiene límite, y no solamente el límite del aprender, sino el límite de acercarte a ese aprendizaje. Es que yo no sé de computación, es que yo no sé del celular, es que mis hijos me hacen todo, es que yo no pude entrar a la universidad, es que la situación, el examen, tal, ¿no? O sea, al final este es un espacio que te da oportunidad y que te da la posibilidad que después de esto tomar a lo mejor eso que tú necesitas para emprender eso que tú quieres. Entonces creo que como persona, me lo estabas preguntando a mí, como mujer, ¿no? No me gusta el término empoderada, pero lo entiendo y creo que sí creo como en esa parte de que las personas siempre tenemos la oportunidad, independientemente de todo. Yo he visto aquí que se les ha dado el espacio a todos los que se acercan de una o de otra forma, ¿no? No podemos cumplir las necesidades específicas de cada uno, pero sí creo que es un espacio sumamente integrador y con una comunidad que ha ido creciendo. Los números, o sea, esto lo puedo decir desde la parte cultural, desde la parte humana, que es un poco intangible, pero desde la parte tangible podemos ver cómo los informes, cómo la cantidad de usuarios que se acerca al espacio por distintas formas, ¿eh? Puede ser por tu podcast, que lo escuchan y alguien se identifica y alguien oye y entonces ubica el nombre de UPA y se acerca. Puede ser por la oferta hermosa que hacen, interesantísima y súper planeada del área académica. Puede ser desde el simplemente espacio, ¿no? Hay gente que ha entrado al edificio solo para preguntar si aquí era megacable Sí, y al final del una día vieja referencia. ajá, han tenido como es, ay, ¿qué es acá? ¿Y qué hay acá? ¿No? Entonces creo que siempre está esa posibilidad, como mujer te puedo decir que nunca está para nadie. Muy bien, Marianita. Ujú. Y la última, Dime. ¿con cuál te pudieras quedar tú? ¿Comida, música, literatura o arte digital? Comida, música y literatura y arte digital. Creo que por supervivencia, por comida y por gusto propio con literatura. Muy bien. Pues Marianita, desafortunadamente, y esto lo menciono, tú que también nos haces el favor de escucharnos en el podcast, nunca luego he logrado controlar el tiempo. Es inexorable. No, bueno, es que aquí no Sí. planeas Estamos ya ahora sí en la barrera del límite del del tiempo. límite, pero te agradezco muchísimo. Mira, nos quedamos todavía cortos, tienes todavía un gran programa a lo largo de este año y de los venideros. Ojalá nos puedas invitar después a alguna de tus actividades. Sería un verdadero gusto y un verdadero honor que nos pudieras contemplar, quizá en algún paneo para poder entrar, ya sea en baile, ya sea música, como te lo dije, alguna exposición.
o donde tú quieras invitarnos. Te Tú- agradezco mucho el espacio. Tú tienes pase abierto, Chuchito, ¿no? Y también reconozco el espacio que has ido desarrollando y que has mantenido, sobre todo desarrollar o crear, pues es un proceso, pero mantener, híjole, eso cuesta. Y entonces, bueno, pues sé lo que implica también traer a tus invitados, construir la entrevista, hacer todo el trabajo de producción, ¿no? Planear la entrevista y ahí estar buscando estos espacios para poder pues, transmitir igual conocimiento e información valiosa para los usuarios. Y eso pues se reconoce. Entonces, pues muchas gracias. Al contrario, para mí es un gusto poder estar acá dentro de nuestros espacios, de los que Claro estamos que sí. construyendo aquí en UPA. Y siempre va a ser un placer poder convivir Igualmente. contigo. Pero para todos aquellos que se queden con dudas, que tengan algún comentario, ojo, mencionamos parte de tu formación, no solamente estás aquí con nosotros. ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Tienes algún correo, algún número? Claro que sí, bueno, pues de manera profesional es psicóloga transgeneracional y está tanto en Facebook como en Instagram. Y de manera UPA es pues las redes sociales de la Universidad para Adultos. Muy bien. Pues a todos aquellos que nos están viendo en el canal de YouTube y escuchando vía Spotify, recuerden, soy Jesús Antonio de la Vega y nos vemos hasta la próxima. De cara a cara, el podcast con Jesús Antonio de la Vega. ¿Qué cosas tiene la vida, Mariana? ¿Qué cosas tiene la vida? Cuando más alto volamos, Mariana, nos duele más la caída. ¿Qué cosas tiene la vida, Mariana?